¿Qué harían si tuvieran la oportunidad de continuar viviendo todo el tiempo que quisieran? ¿Creen que les gustaría? Esta historia comienza hace mucho tiempo cuando fui de viaje de negocios a Europa. Dicho viaje fue totalmente inesperado y muy desconcertante porque era hacia un lugar que para mí era bastante desconocido. Es decir, evidentemente conocía dicho país y había investigado ciertas cosas sobre él, pero para nada sabía con exactitud qué esperar una vez que llegara a mi destino, del cual reservaré el nombre para más tarde. Arribé a la capital y tomé un tren rumbo a la ciudad donde me iba a hospedar y donde se llevaría a cabo el motivo original del cual yo había viajado hacia tantos miles de kilómetros. Dicho motivo se trataba de una reunión de historiadores que había sido convocada por los directivos de la universidad más prestigiosa de aquella región. Yo era profesor e investigador. Un día llegó la invitación de participar en esta cumbre internacional a los altos mandos de la facultad donde yo trabajaba, y se hizo una preselección ordenada por el rector, donde la junta directiva elegiría un representante de nuestra universidad para ir a aquel evento mundial. Algo curioso es que nosotros éramos la única institución de nuestro país que fue invitada. Al final me terminaron seleccionando a mí. El objetivo de la reunión era analizar, estudiar y en sí encontrar sentido a un artefacto que fue hallado gracias a las excavaciones que se estaban realizando en un terreno abandonado, cuya zona iba a ser usada para una futura construcción, en una ciudad a las afueras del país. La carta decía que era imprescindible la presencia de cada uno de nosotros. Bueno, durante el viaje en tren pude conocer a un par de colegas provenientes de distintos países que también habían sido elegidos para formar parte de este equipo de investigación. Fue un viaje no tan largo como pensaba, y al llegar un transporte nos estaba esperando para trasladarnos a un hotel donde se llevaría a cabo la consigna. No era tan tarde, eran aproximadamente las 5 p.m., pero ya había llegado la noche. La oscuridad se apoderó por completo del panorama. Arribamos al hotel y algunos otros invitados ya se encontraban ahí, charlando con los directivos de la universidad que nos había convocado. Me presenté y conocí a algunos de ellos de manera rápida, debido a que se nos había indicado ir a descansar, ya que en efecto nos sentíamos cansados por el viaje y necesitaban que nos reuniéramos la mañana del día siguiente en el lobby del hotel, para desayunar e inmediatamente después comenzar con el trabajo. El edificio era muy grande, al parecer también estaba muy solitario, diría que prácticamente estaba vacío. Lo único que sabía con exactitud era que mi habitación se encontraba en el 13º piso. Bueno, llegué, desempaqué mis cosas y a decir verdad no tenía sueño, pues así me encontraba algo fatigado por el viaje, pero no lo suficiente como para quedarme dormido aún. Entonces traté de prepararme para la presentación de mañana, organizando las investigaciones que había realizado sobre el lugar donde se encontró el artefacto en cuestión. Me encontraba ordenando mi portafolios cuando observé un libro metido entre mis cosas que no se me hacía para nada familiar. Simplemente había vaciado la maleta en la cama sin percatarme exactamente de lo que se encontraba dentro, que en general eran mis pertenencias, pero no noté que también había salido aquel libro que para nada conocía. Lo abrí y no estaba escrito en mi idioma, sino en el del país donde me encontraba. Eso quería decir que yo no lo había llevado al viaje, ni era parte de mi investigación, ni nada por el estilo. ¿Cómo había llegado eso ahí? Obvio, mi primera suposición fue que alguien lo metió durante el viaje del tren. No sé cuándo, no sé cómo, no sé quién ni por qué. Y que yo ni siquiera me haya dado cuenta al desempacar que allí se encontraba. Bueno, comencé a leerlo. Había traído un diccionario y me puse a traducir los textos que estaban escritos. El libro también contenía muchas ilustraciones. Parecía muy viejo, como una especie de códice escrito mucho tiempo atrás. Aunque el libro como tal era atemporal. En ninguna página referenciaba una fecha o un año en específico, ni un siglo, ni antes o después de Cristo, nada como tal. Aunque claro, por intuición diría que se trataba de un compendio de relatos que databan de la Edad Media, debido a su escritura. Yo no era un lingüista, pero investigando sobre aquella época, en ese punto geográfico, muchas palabras y situaciones referenciaban a ese periodo histórico. Venían cosas muy raras, pero me metí mucho en la lectura. Al principio todo parecía no tener ningún sentido, ni las imágenes, que eran símbolos que desconocía, no eran jeroglíficos ni algo históricamente conocido. E incluso muchos términos estaban en un lenguaje extraño, no identificable en definitiva.
Me adentré tanto en el libro de una forma inexplicable. A pesar de no entender casi nada, no lo sé, algo hacía que quisiera seguir descubriendo el contenido revelado en el libro, que parecía ser muy importante, o por lo menos tenía ese presentimiento. Las hojas parecían no estar hechas de papel común. Los extremos estaban puntiagudos y afilados, tanto así que al pasar una página me corté con la hoja, derramando sangre sobre esta. Siendo totalmente sincero, podría jurar que el tiempo que pasé leyendo, traduciendo, analizando y descubriendo aquellos reveladores textos no fue para nada largo. Es más, diría que no llegaba ni a las 3 horas. Pero increíblemente esto no era cierto. Mientras aún seguía en la lectura, alguien llamó a mi puerta. Era un colega brasileño que había conocido el día anterior en el tren. Me decía que yo era el único invitado que faltaba para dar comienzo con el desayuno que había preparado la organización para nosotros los extranjeros. Le pregunté a qué hora era. Me dijo que eran las 6 de la mañana. Así es, 6 de la mañana. Aproximadamente 11 horas pasaron desde que subí a la recámara, encontré el libro y comencé a leerlo, hasta ese instante. Insisto que, para mí, solo habían pasado 3 horas máximo. No pude ni siquiera observar el paso del tiempo en el entorno porque seguía siendo de noche. Bueno, le dije a mi colega que me había quedado dormido, sin contarle lo del libro, y que les dijera a los directivos que podían empezar la reunión sin mí. Yo me uniría en unos minutos. Curiosamente no me sentía con sueño aún. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Esto hizo por supuesto que comenzara a percibir que algo raro estaba ocurriendo y que el libro tenía que ver con esto de alguna manera, por lo que decidí dejarlo en mi habitación y no hablarlo con nadie, solo por superstición. Por lo menos no hasta que buscara una respuesta a esto en las páginas del libro primero. Bueno, procedí a bajar para unirme a la reunión. Al llegar, me presenté formalmente ante todos mientras me disculpaba por mi impuntualidad. El traductor me dijo que no había problema y que los directivos se preguntaban si me sentía bien, o a lo mejor algo enfermo producto del viaje. Cabe decir que hablaban una especie de combinación entre dialéctica moderna con raíces antiguas de su lengua materna. Igual se habían percatado de mi herida del dedo y parecían muy intrigados al respecto. Les dije que no, que simplemente me había sentido cansado, pero nada para preocuparse. Ni por eso ni por la herida que me la había ocasionado de una manera bastante tonta. Mientras desayunábamos nos comentaban todo lo relacionado al evento. Nos dijeron que solo estaríamos unos 3 días como máximo para determinar o adjudicar el valor histórico a una pieza que fue encontrada y que se desconocía por completo todo de ella, su procedencia, su antigüedad, si pudiera estar relacionada a otra cultura en alguna otra parte del mundo, etc. Nos dijeron cómo se iba a dividir el grupo de trabajo, donde se encontraban lingüistas, cartógrafos, antropólogos, sociólogos e historiadores de diversas partes del mundo. Éramos en total 13 los que fuimos invitados, más los pertenecientes a la universidad que nos había reclutado. Al terminar el banquete, lo primero que hicimos fue preguntar si podíamos ver el objeto. Fuimos a un salón de reuniones contiguo donde lo tenían resguardado. Se trataba de una especie de cáliz, más grande que el tamaño de uno normal, negro y con inscripciones de oro que representaban símbolos ajenos a la cultura del país o de sus alrededores. La verdad no parecía nada sobresaliente. Yo por lo menos me imaginaba algo más impactante, pero no. Preguntamos qué era lo que lo hacía diferente o por qué había tanta necesidad de estudiarlo. Dijeron que cuando fue encontrado y cuando trataron de levantarlo pesaba demasiado. Una persona sola no podía recogerlo. Le pidieron ayuda al hombre más fuerte que se encontraba en el equipo de excavación y tampoco lo logró. Se dice que también intentaron jalarlo con una cuerda impulsada por varios trabajadores en fila y que ni siquiera lo pudieron mover. Fue necesario entonces maquinaria pesada para levantarlo, y al cabo de un tiempo, una excavadora había podido agarrarlo y removerlo del sitio. El objeto simplemente fue puesto en un contenedor metálico. Al parecer había disminuido su peso de alguna forma, porque fue más fácil desplazarlo una vez que fue sacado del sitio donde había sido enterrado. Se les informó a las autoridades sobre el hallazgo. Ninguno pudo atribuirle una explicación razonable al tema del peso, ni identificar lo que tenía inscrito. Por eso fuimos convocados de diversos países. Se trataba de relacionar el objeto con posiblemente alguna otra cultura del mundo, darle la explicación a su extraña condición, y para eso se necesitaba la opinión de varios expertos pertenecientes a diferentes culturas y regiones geográficas. Alguien preguntó si lo podíamos tocar, pero la directiva lo negó, alegando que primero debíamos identificar con exactitud el material del que estaba hecho y cuánta antigüedad tenía. Lo primero que pedí fue que se me permitiera observar de cerca dichas inscripciones. Me fue permitida mi petición e incluso me mostraron en una hoja, de manera transcrita, los símbolos que lo conformaban. Al acercarme y verlos, me di cuenta de algo sorprendente. Aquellos símbolos se trataban de los mismos, o por lo menos a simple vista eran muy parecidos a los que venían escritos en el libro que había estado leyendo toda la noche.
Entonces decidí revelarle a todo el grupo sobre este descubrimiento. Les dije que había encontrado un libro que contenía relatos escritos en aquella extraña simbología que visiblemente estaba impresa en el cáliz. Este fue mi primer error. Inmediatamente al decir esto, se me acercaron todos los directivos, sumamente desconcertados, incluso diría que preocupados, aspectos que para nada combinan bien en una misma oración. Efusivamente, diría yo, que inclusive gritándome a la cara, me preguntaron que de qué estaba hablando, de dónde había sacado ese libro, y si lo tenía ahí mismo en ese lugar. Les respondí lo que ya conté, la teoría de que viajando en el tren, alguien colocó el libro en la maleta mientras no me fijaba, y al desempacar y encontrarlo me puse a leerlo. Finalmente les dije que lo había dejado en el cuarto. Lo que no les comenté fue lo de mi percepción del tiempo mientras lo leía y que había traducido una parte de este. Rápidamente mandaron a unas personas a buscarlo mientras me separaban del grupo y me aislaban, tal cual. Me confiscaron mis cosas y me dijeron que debía esperar a que me llamaran de nuevo, ya que debían realizarme un interrogatorio al respecto. La reacción de ellos ante esto vaya que me desconcertó, parecían asustados e incluso molestos. Definitivamente sabían sobre el libro y de su relación con el cáliz. Por lo mismo sabía que debía ocultar lo que había descubierto al leerlo. Me llevaron a otra sala donde el alto mando de la organización me siguió haciendo preguntas. Una de ellas era, ¿qué cosas había logrado interpretar de lo que ahí estaba escrito? Le dije que casi nada, ya que desconocía el idioma y la simbología en los textos. A las imágenes no les encontré ningún sentido, e incluso me había aburrido y lo había dejado de leer al cabo de unos minutos. Solo recordaba que los símbolos se parecían muchos a los del cáliz. La verdad podía ver que ellos no me creían del todo. Me volvieron a preguntar lo mismo mientras decían que si no decía la verdad podía ser muy peligroso para mí. Les volví a decir que no mientras reiteraba que todo esto era muy extraño. Ellos dijeron que no me preocupara siempre y cuando lo que respondía fuese cierto. Entonces me procedieron a explicar en realidad qué era ese libro y por qué parecían tan preocupados al respecto. Según ellos, ese libro fue escrito por un hechicero medieval que fue acusado de perpetrar el terror en Valaquia en el siglo XV, haciendo prácticas satanistas en contra del rigente gobierno. El asunto es que este hechicero consiguió juntar un número grande de seguidores que continuaron realizando actos terroristas de este tipo, incluso a gente que ya nada tenía que ver con su objetivo original, por lo que fue buscado, encontrado y torturado, así como sus seguidores, perseguidos y encarcelados, procurando que ya no quedara ninguno. Uno de ellos afirmó que el hechicero había realizado una serie de manuscritos donde plasmaba todos estos rituales, hechizos, contrahechizos, etc. Esta información en manos equivocadas resultaría muy peligrosa, puesto que volvería a traer esas prácticas oscuras que se creían extintas a estos tiempos modernos. Aunque todo rastro de esto aparentemente había sido quemado y desechado, por lo menos eso se pensaba en caso de que este mito fuera real. Por mucho tiempo esto fue considerado eso, un mito, hasta que fue encontrado un cáliz con simbología medieval que podía estar ligado a estos ritos ocultos y extintos. Se creyó que dicho cáliz pertenecía al hechicero, pero necesitaban algo para confirmarlo. Ese algo era precisamente el compendio de relatos perdidos que habían sido encontrados por un extranjero totalmente ajeno a esto apenas el día anterior. La verdad, todo lo que me estaban diciendo sonaba sumamente increíble, literalmente. Para empezar, si junto a las palabras Valaquia, siglo XV y gobernante, solo un nombre puede venir a mi cabeza, y es el de Vlad Tepes, hijo de Dracul, o mejor conocido como Vlad Drácula. Nacido en Transilvania, fue el príncipe de Valaquia entre 1448 y 1477, este último siendo precisamente el año de su muerte. Personaje célebre por su papel fundamental en la guerra contra el Imperio Otomano, lo que lo convirtió en héroe nacional de su país, el país donde nos encontrábamos en ese momento, Rumanía. Lo que pasa con Vlad Drácula es que no era un gobernante común y corriente de la época. Era conocido más por su extremo sadismo y crueldad, que para su época incluso lo hacía sobresalir de los demás dirigentes de la Europa medieval, y eso es mucho decir. Su método de tortura favorito lo hizo acreedor de su más conocido sobrenombre, Vlad el Empalador. Se pueden imaginar por qué. Gustaba de empalar a sus enemigos, prisioneros, cualquier tipo de víctima que él consideraba merecedora de ese destino. Claro, según su retorcido juicio. Bueno, al haberme dicho esto los organizadores, pues me ponía a pensar varias cosas. Puedo entender que varias personas quisieran derrocar a Vlad. Sin embargo, ¿recurrir a la hechicería? Digo, entiendo que no era fácil empezar una conspiración contra un hombre tan poderoso con la extrema fijación de empalar personas que le llevaran la contraria, pero para llegar a idear ese plan que comentaban los directivos, significa que debía haber algo más, es decir, por algo reaccionaron tan sorprendidos. El hecho de que me hayan aislado me hacía creer que era una especie de castigo por llegar a conocer esos manuscritos.
Todo esto me sabía muy mal, ya solamente quería irme de ahí y volver a mi casa, pero ni por asomo me iba a imaginar lo que ocurriría después. Preguntaba por qué no dejaban que me fuera si gran parte del objetivo de la reunión inicial ya se había resuelto con la aparición del libro. Ellos no me daban respuestas, decían que por orden incluso de los altos mandos del país. Si lo vemos de esa manera, prácticamente yo estaba siendo un prisionero político. Quise llamar a la embajada de mi país, pero me fue negado el permiso. Entonces tuve que esperar ahí. El sueño estaba empezando a hacer estragos en mi mente y cuerpo, hasta que decidí empezar a hilar lo que había descubierto en el libro con toda esta historia que me habían contado. En efecto, en la traducción del texto parecían haber ritos extraños, muchos de ellos relacionados con la muerte, la ingesta de sangre humana y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Qué tenía que ver todo eso con derrocar a un tirano? Estaba tratando de recordar todo lo que pude traducir cuando de repente nos ordenaron a mí y a los otros colegas reunirnos de emergencia en un salón ubicado en el piso superior del hotel, con el pretexto de dar por terminada la tarea que nos había sido encomendada originalmente. Tenía un mal presentimiento sobre esto por todo lo que anteriormente he contado. Pero bueno, la reunión fue programada para las 8 de la noche, por lo que todavía faltaba un buen rato. Pedí que me llevaran a mi habitación para empacar mis cosas de nuevo, pero me volvieron a negar el permiso, alegando que yo aún no tenía el derecho de salir del país y que debían tratar conmigo asuntos muy importantes antes de la reunión. Ese asunto era el siguiente. Ellos sabían que les estaba mintiendo. En realidad estaban conscientes de que en efecto había leído y traducido muchos capítulos del libro. Lo único que sí creyeron es que en realidad no tenían ni idea de lo que trataba. Sin embargo, al revisar el libro y darse cuenta que había una mancha de sangre reciente y al relacionarlo con mi herida del dedo, sabían que no había marcha atrás. Me revelaron la verdad, que el libro era un compilado de rituales escritos por descendientes y seguidores de Vlad Drácula, con el fin de algún día lograr regresarlo a la vida con ayuda de la extracción de la esencia vital de 13 personas que vinieran de puntos geográficos especificados por Drácula. Es decir, sitios donde yacían enterradas almas relacionadas directa o indirectamente con sus preceptos. Por ejemplo, de vampiros que fueron sus seguidores y que por alguna razón habían perecido en aquellos lugares. Esto significaba que no solo en mi país, sino que en la misma ciudad donde estaba mi universidad, posiblemente en esa exacta localización, se encontraba enterrado, o como decían ellos, descansando, el alma de un vampiro elegido por los discípulos de Vlad y sus retorcidas prácticas. Todo esto con el fin de regresarlo a la vida y que, a partir de eso, pudiera alcanzar la inmortalidad al extraer la sangre de otros humanos y así volver a reclamar las conquistas que aún creía se les habían quitado con su muerte. Esos discípulos eran los directivos de aquella universidad, quienes también eran vampiros descendientes de Vlad, encubierto digamos. El libro y el cáliz donde se debían depositar la sangre extraída de las 13 personas para lograr el ritual, se pensaba que habían sido robados, se creían perdidos o incluso quemados. Pero resulta que este último había estado enterrado y que al encontrarlo debían poner de inmediato en marcha el plan. Los manuscritos habían sido replicados, pero al parecer para asegurarse de que su plan funcionara, era necesario el libro original que también había sido encontrado a través de mí. El original era necesario porque había sido hechizado, y yo, al haber derramado mi propia sangre sobre una de sus páginas, había obtenido su maldición. ¿Cuál era esa maldición? Que quien derramara su sangre sobre él se convertiría también en vampiro y que debía contribuir a los rituales por los cuales el hechizo y el libro habrían sido creados. En resumen, esto de la reunión de investigación era solamente una emboscada. Querían que nosotros fuéramos sus presas que hicieran posible su loco y macabro plan. Mis ánimos estaban por los suelos. No creía que esto estuviera pasando, no quería creerlo. Ahora se supone que yo soy un vampiro, y que los demás también son vampiros. Vaya estupideces, les dije que no me importaba si no me regresaban mis cosas. Iba a salir del hotel e ir a buscar ayuda, y si no lo encontraba, no me importaría, ya no regresaría a ese lugar. Cuando lo intenté, algo me impedía salir. Una especie de muro de humo apareció alrededor de las puertas y ventanas, y cuando trataba de pasar a través de estas simplemente no podía, parecía como si tal cual fuera impenetrable. Al estar en contacto con dicha cortina de humo, comencé a sentirme débil, como si me fuera a desmayar. No sé si era porque no había dormido en todo el día, o porque el humo me resultara asfixiante. La cuestión es que en efecto terminé desmayándome. Al despertar, me encontré encerrado en un sótano, completamente solo. Ya había oscurecido de nuevo, por lo que seguramente estaba a punto de llevarse a cabo el ritual, el cual consistía en que los supuestos vampiros de la organización clavaran sus colmillos en el cuello de los invitados y extraerles aproximadamente 0.75 litros de sangre a cada uno, así como la misma cantidad que fue extraída del cadáver de Vlad cuando murió,
que había sido conservada durante todos estos años. Después habría que verter todo en el cáliz, llevar a cabo algunos de los hechizos del libro, derramar la sangre sobre la boca de un cuerpo recién fallecido y esperar a que regrese en vida, con la esencia de Vlad el Empalador, y esperar que los cerdos vuelen. La verdad seguía pensando que todo esto era una estupidez. Solo estaba preocupado porque estos descerebrados no dañaran realmente a los colegas que no tenían nada que ver con esto, solo por llevar a cabo ese sinsentido. Quería ayudarlos, pero no podía salir. Me encontraba solo, encerrado, me sentía débil e impotente. Estaba por resignarme hasta que escuché dentro de mi cabeza una voz que se comunicaba conmigo. Decía que a través de telepatía. Se trataba de una especie de vampiro, o por su voz, una vampira que se rehusó a decirme su nombre, pero me dijo que fue la persona que dejó el libro en mi maleta en aquel viaje de tren. Pertenecía a un linaje de vampiros por nacimiento cuyos antepasados, a pesar de que también eran vampiros, se encargaban de cazar a aquellos otros que cometían actos arbitrarios para fines completamente egoístas. Digamos que eran como anti-vampiros malos. Ellos han sido los clásicos opositores de los discípulos de Drácula, y habían resguardado y ocultado el libro todos estos años, porque sabían que el plan de ellos sí era factible de lograr. Le pregunté que cómo sabía hablar inglés. Respondió que ellos viven entre los humanos, estudian inglés junto a ellos, conviven con ellos, etc. Aunque no lo pareciera, todo esto era real. Le cuestioné sobre qué debía hacer. Indicó que primero debía invitarme a pasar para seguirle contando todo lo que había pasado y todo lo que estaba a punto de acontecer. Le respondí que era imposible, puesto que me encontraba en un sótano que ni siquiera sabía dónde se ubicaba en el edificio. Me dijo que simplemente abriera la ventana, y así podría entrar. Extrañado, lo hice, y observé como un murciélago entró a la habitación y de repente cambió de forma. En efecto, se trataba de una mujer, que curiosamente no se podía reflejar en los espejos que habían guardados allí en el sótano. Me contó que ellos sabían sobre el hechizo del libro, tanto así que lograron contrahechizarlo, de tal forma que ahora la sangre que fue vertida significaba que el poseedor original de ella era el que tenía el poder de hacer o deshacer los maleficios que pudieran resultar de los rituales escritos ahí. Digamos que ahora yo era la pieza clave para hacer que su plan fracasara o no. Sin embargo, ella dijo que mis compañeros aún estaban en peligro porque, buscando que su plan funcionara de cualquier forma posible, si la cantidad de sangre no era la suficiente para lograr su éxito, iban a proceder a extraer toda la sangre que pudieran. Esto quería decir que en vez de 0.75 litros, seguramente intentarían extraer de los 5 litros de sangre que componen un cuerpo humano promedio, matándolos al instante. Este proceso duraría 45 minutos aproximadamente, por lo que podíamos ganarle un poco al tiempo, pero teníamos que actuar. Cualquier escenario era terrible. Si al morder la carótida lograban extraer los 0.75 solamente, aquellas personas se convertirían en vampiros perdiendo su humanidad, y si lograban sacar todo, pues morirían evidentemente. Y de seguro usarían alguno de esos cadáveres como el cuerpo renacido de Drácula. Le dije que de acuerdo, estaba dispuesto a ayudar, solo necesitaba que me dijera el plan de acción, el cual era el siguiente. Como yo era necesario para llevar a cabo el ritual, tanto para conducirlo como para propiciarlo, ya que debían ser 13 diferentes muestras de sangre, ellos me vendrían a buscar en cualquier momento. Cuando eso pasara, debía proceder con normalidad. Para los rituales, era necesario que los 9 discípulos se colocaran en ataúdes. Como ahora yo era el factor clave, seguramente me iban a ordenar ser el último en extraerme sangre, verterla sobre el cadáver y cerrar los ataúdes. En ese momento, mientras están cerrados, habría que colocar ajo y artefactos religiosos como crucifijos sobre ellos. Esto los debilitará posiblemente al grado de dejarlos asfixiados y con dificultad para moverse. En ese instante debía abrir los ataúdes y atravesar sus corazones con una estaca de madera, para matarlos definitivamente. Claro, necesitaría de ayuda para hacerlo, por lo que ella y otros integrantes de su clan brindarían ese apoyo. Ellos como tal no son vampiros al 100%. Son híbridos de vampiros, digamos. Entonces, al estar frente a los ataúdes, también podrían sentirse debilitados, pero podrían resistir un poco hasta lograr completar la tarea. Pero hay algo que no cuadraba. Para esto era necesario un cadáver para Drácula. Eso querría decir que antes de que se metieran a los ataúdes debían matar a alguien. Pregunté si esa era la única opción. Me dijo que lo más probable era que sí. Debíamos ser fuertes para sopesar eso. Y si algo podía reconfortar, era el hecho de que aún se podían salvar 11 personas más, gracias al sacrificio de una. Eso me destrozó, pero al parecer tenía razón, seguramente no habría otra solución. Bueno, quedamos en llevar a cabo el plan, mientras ella veía a distancia en forma de murciélago y nos seguía.
dirigiendo a su grupo para que pudieran llevar los artefactos necesarios al lugar donde se consumaría el ritual. Pasó el tiempo y en efecto, ocurrió lo que habíamos previsto. Me llevaron y me explicaron todo. El sitio era el lugar donde había sido edificado el castillo del príncipe Drácula, que en ese entonces ya se encontraba parcialmente demolido y sumamente desgastado. Pregunté quién iba a ser el poseedor del alma de Vlad reencarnado, y me dijeron que el húngaro, debido a que era la nacionalidad más cercana geográficamente a Rumanía, el país del emperador. Llegamos y no perdieron tiempo en realizar el ritual. Por primera vez logré ver los afilados colmillos de cada uno de ellos, que prosiguieron a morder y extraer la sangre del cuello de mis colegas, quienes se encontraban inconscientes, almacenarla un tiempo en sus bocas y depositar la cantidad necesaria en el cáliz. Esto duraba más o menos 6 minutos. Para el colega húngaro sí fue necesario mucho más tiempo debido a que lo iban a dejar completamente seco. Los otros vampiros procedieron a meterse en los ataúdes, mientras yo los cerraba. Cuando el alto mando de la organización acabó con la vida del húngaro, puso su cadáver encima de una plataforma de piedra que se encontraba en el lugar. Me indicó que me sacara sangre a mí mismo, que vertiera todo el contenido del cáliz en la boca del húngaro y que lo moviera de tal forma que éste lograra pasar por su garganta. Si el plan no funcionaba, debía sacarle más sangre a los demás hasta también dejarlos secos, siempre y cuando aún fuera de noche. Si no cumplía con esto y si trataba de huir, otros miembros de la organización que según él vigilaban desde lejos se iban a encargar de perseguirme y matarme. Le dije que sí a todo y procedió a meterse en su ataúd. Cerré el suyo. Al principio creí que era cierto que había más integrantes de su organización en el lugar, pero mis aliados decían que nadie se encontraba cerca, ni siquiera murciélagos ni roedores, por lo cual estábamos solos. Llegaron y procedieron a actuar. Al sacar los amuletos, vaya que se notaba la repulsión que les ocasionaba, pero con coraje lograron depositarlos sobre los ataúdes. Esperaron un tiempo. Notamos que incluso parecía que quemaban a los vampiros dentro de los ataúdes. Aprovechamos esto para clavar las estacas, y en efecto, estos no resistieron y terminaron pereciendo. Solo uno de ellos al parecer logró aguantar el dolor y le hizo fuerza a uno de los nuestros, golpeándolo, saliendo del ataúd y huyendo, evitando que muriera. Todos los demás habían sido derrotados. Pregunté qué debíamos hacer con el que había huido. Me dijeron que por ahora nada, si no estaba con su superior y con sus otros compañeros era más inofensivo. Eso sí, posiblemente regresaría y con aliados. Pero ahora nosotros teníamos el control. Habíamos dado un paso muy importante para la extinción de esos vampiros, de una vez por todas. Enterramos el cuerpo del colega húngaro junto con una cruz perteneciente a los amuletos que ayudaron a derrotarlos. Nos llevamos a los demás del lugar, y cuando despertaron les contamos todo lo que había ocurrido. Tratamos de resguardarlos, ya que el hotel por el momento no era para nada seguro. Ahora ellos fueron mordidos, en teoría también deberían convertirse. Los antivampiros me comentaron que su organización había estado investigando y creando antídotos respecto a quienes habían sido mordidos sin tener aceptación de ningún tipo por su parte, por ejemplo los que hayan sido mordidos en estado de inconsciencia, que es el caso de mis colegas. Pregunté si yo no tenía remedio, si mi transformación era inminente. Lamentablemente parecía que sí, porque yo recibí la maldición directamente del libro, y hasta ese momento no existía ningún contrahechizo conocido respecto a eso. Una vez me pregunté a mí mismo cuántos años me gustaría vivir. Sea lo que haya respondido, no importaba. Había recibido el poder de la inmortalidad sin buscarlo. Bueno, al menos hasta que alguna vez me claven una estaca. La verdad no sé si catalogarlo como maldición o no. Simplemente debía aprender a vivir con ello. Al parecer tengo mucho tiempo para acostumbrarme. Voy a tratar de salvar la mayor cantidad de vidas que pueda junto con mi nuevo equipo. Como dijo un gran personaje alguna vez, el bien siempre debe ganar. Disfruta tu tiempo en esta vida, nunca sabes cuándo se te puede acabar, o como en mi caso, cuándo se te puede hacer eterno.